Bueno, estaba grabando, perdón. Bueno, la forma de usar ggplot, primero hay que cargarlo, o sea, ¿sí? O sea, Google Sheets y cargue lo uso para levantar datos y poder trabajarlo en español. Tidyverse, o sea, cuando cargo la librería Tidyverse, o sea, me dicen, bueno, dentro de los paquetes que carga además, acá está ggplot, por ejemplo, o directamente puedo llamar a la librería ggplot2. Bueno, acá yo me cargué, o sea, los archivos, voy a borrar así empezamos todo de vuelta. Sergio, seguimos Sí. viendo el PowerPoint. No ¿Siguen vemos viendo el el código. PowerPoint? Lo siento mucho. Sí. No pasa nada. Ahí está, ahí ven el rep. Sí, sí, ahora está perfecto. Sí, listo. Genial. Bueno, ahí, o sea, limpié el ambiente como para que vayamos todos juntos. Voy a cargar de vuelta nómina y puestos. ¿Sí? Borrar esto de acá también. Y vamos a cargar también, o sea, otra tabla más, que es de la encuesta de CISARMY, o sea, que esto es un, CISARMY es un, digamos, es una suerte de comunidad, o sea, sí, esta es la página de ellos, por ejemplo. Y ellos, o sea, 2 veces por año hacen una encuesta salarial, ¿sí? Que en este caso voy a analizar Argentina porque para el resto de los países, o sea, tengo mucha disparidad. O sea, hay gente de, no sé, creo que de Perú sí cargaron, o sea, como muchos datos, o de Chile cargaron varios datos, pero por ejemplo de otros países tengo solamente 2 registros, y aparte está como más sucia la tabla, así que por eso uso la de Argentina. De vuelta, o sea, paso, digamos, toda esta parte de acá adentro, que es el ID de la tabla, para cargarlo dentro de R. ¿Sí? Y acá fíjense una cosa. Vean que todas las filas, o sea, de la 1 a la 9, no tienen datos. ¿Sí? O sea, tienen, o sea, bueno, la licencia, la calificación, bueno, como promociones para que cargues, o sea, las revisiones de tu empresa en esta página, bueno, un evento, etc. Pero recién en la fila 10 empiezan los datos. Entonces, en R, además de pasarle, digamos, el parámetro del ID de la hoja de cálculo, con este otro parámetro que dice skip igual a 9, le digo a R que, que omita las primeras 9 filas y que cargue recién a partir de la fila 10. Y esto va a tardar un rato, así que avanzamos. Acá, o sea, me voy a crear otro objeto. Voy a crear otro objeto que se solamente con los mensuales, ¿sí? Y muy bueno, esto me va a llevar un ratito. Acá hice lo que me decías vos, Giovanna, o sea, que querías ver, o sea, por ejemplo, los sueldos los sueldos promedio. Sí. No, directamente, o sea, con el objeto, con la tabla de mensuales, o sea, con el data frame de mensuales, los agrupo por puesto y con la función summarize le hago Y una pregunta, Sí. esto que pusiste arriba, que era punto, esto creo que no lo vimos, x.factor. Y de
Sí, Factor. está abajo de onList. No, está en mutate, está onList y abajo está s.factor. Ah, sí. ¿Se acuerdan que cuando cargábamos la tabla de nómina, ¿sí? Acá. La tabla de nómina, o sea, como tiene letras y números, lo cargó como una lista. Entonces, o sea, yo para seleccionar, o sea, objetos en una lista tengo que hacer como seleccionarlo con dobles corchetes y demás. Entonces, una forma de resolver eso es decirle a R que esa columna, o sea, no lo tome como una lista. Entonces eso lo hago con la función unlist. Sí, esta sí la vemos, sí. ¿Sí? Y, o sea, la piso con el mismo nombre, digamos, a la tabla, a la columna, digo. Después con la función as.factor, le digo que no, o sea, que no trata a la columna como una columna de texto nada más, sino que como una columna de factor. Entonces eso después me permitiría, por ejemplo, hacer un orden de las categorías. O sea, porque yo o sea, voy a tener, por ejemplo, o sea, gerentes generales, gerentes, jefes, supervisores y analistas. Entonces eso me permitiría, por ejemplo, poder ordenar, no sé, los gráficos por categorías, por ejemplo. ¿Sí? Después hago un filtro, o sea, por todo lo que no sea igual a lo que está dentro de este vector, o sea, todas las categorías que no sean iguales a 1, 2, 3, 4, 5, y después uno está, o sea, la tabla de nómina con la tabla de puestos. Es lo que está haciendo en estos pasos. Bueno, esto tardó un poquito porque la encuesta de Sysarmy, cuando yo le paso la función skip, o sea, lee desde la fila 10 hasta las 5 millones, entonces por eso se tomó un tiempito para cargarlo. Pero bueno, acá ya tengo mi objeto nuevo, mi tabla nueva con los mensuales. ¿Sí? Y con la función head veo que están acá solamente los mensuales. Así que bueno, de la semana anterior yo dije, bueno, o sea, calculemos los sueldos promedios por puesto. Entonces ahí o sea, lo guardé en un objeto nuevo. Entonces, ¿qué hice? Del objeto mensuales los agrupé por puesto. Después con la función summarize, le digo, bueno, o sea, en una tabla que se llame, o sea, en una columna que se llame sueldo promedio, calcularme el promedio. Y con la función arrange, le digo que lo ordene, o sea, de mayor a menor. Si yo lo pongo solamente así, me muestra los datos al revés, o sea, de menor a mayor. Y si no pusiera la función arrange, por ejemplo, o sea, corre hasta acá, me ordenaría, digamos, o sea, la tabla sin la función arrange, o sea, esta nueva tablita me la ordena alfabéticamente. ¿Pudieron hacer esta parte de case when? No, esta parte no llegué. Sé que estaba en el último del PDF, que era como de ejemplos, pero no. Bueno, case when, o sea, lo que nos permite hacer es, por ejemplo, tomar una columna numérica y armar rangos. ¿Sí? Entonces, esto se usa con la función mutate. ¿Sí? La función mutate lo que nos permite es
agregar columnas, o sea, crear columnas o modificar las que ya están, ¿no? Perdón, Entonces, Sergio, pero escucho un ruido de fondo. No sé sí, si es ahí, tu caso o si es alguien que no está muteado. no, denme un segundo, ahí pasó. Denme un segundo. Bueno, les decía, case when es, o sea, es una función que te permite, que permite como crear escalas de una variable numérica, ¿sí? Entonces, una de las variables numéricas que tenemos dentro de la tabla son las edades de los empleados, ¿no? Entonces yo creo, bueno, 4 niveles, por ejemplo. Entonces, el primer parámetro es el nombre de la columna nueva que voy a crear, ¿sí? Que se va a llamar rangos de edad. Después paso la función que se llama case-when. Después le digo, bueno, de qué columna, o sea, tiene que tomar los datos, ¿sí? Y con este símbolo que ya vimos, o sea, el símbolo de porcentaje el símbolo de porcentaje, le paso el rango, de 18 hasta 30. Acá podría incluso, o sea, jugar, por ejemplo, no sé, con mayor o menor y cosas por el estilo, ¿sí? Pero este me pareció como más fácil. Después con este símbolo que se llama bigutilla, o en lenguaje académico el ñuflo, digamos, que esto lo tienen, por ejemplo, haciendo control alt y el más. Ahí lo tienen. Y entre comillas le paso el nombre que va a tener esa categoría, ¿sí? Después paso el siguiente rango, los otros rangos, así siempre, o sea, acá hay que tener mucho cuidado con las comas, de tener esto, o sea, entre comillas, ¿sí? Y no confundir el in con el símbolo mayor de tidyverse, ¿sí? Que yo me lo confundo todo el tiempo. Entonces cuando hago esto, vamos a correr hasta ahí nada más. No me pasa. Control Enter. Ahí está. O sea, cuando corro solamente eso, lo que tengo como seleccionado, o sea, pintado ahí, fíjense que acá abajo me está apareciendo una columna nueva que se llama rangos de edad. ¿Sí? Entonces eso después lo puedo agrupar y con Summarize calculo el sueldo promedio para cada uno de estos rangos de edad. ¿Sí? Y acá que falló. Me encanta cuando algo falla que ya probé que funcionaba. Quizás el rango de edad está como minúsculo y es mayúsculo. No, pues una cosa es ¿No? rangos de edad, o sea, el objeto, Mm. que sí, lo tendría que llamar de otra manera por ahí. Y acá está. Fíjense que, fíjense, porque a veces me gusta pasar las cosas, o sea, que, como por ejemplo las categorías como factor. Porque acá, no es, o sea, acá abajo, en los resultados, rango de edad es una columna de tipo character, ¿sí? O sea, de texto libre, si se quiere, y no está ordenada. O sea, el orden que tiene es es un orden alfabético, ¿sí? Entonces, yo, o sea, ¿cómo puedo corregir esto? Por ejemplo, dentro de esta misma cosa, función de mutate, le podría decir a R, o sea que rangos edad, ¿sí? Es igual a factor, otra vez, ¿sí? Rangos -edad, y con la función levels, o sea, le digo que sea
hasta 30, entre 31 y 40, y más de 50. Entonces ahora sí. Pam, 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 pam. ¿Qué pasó? Bueno, hoy estoy destinado a que no me salgan las cosas. En vez de as factor, es solamente factor. Después voy a buscar por qué la diferencia. Y acá fíjense que los resultados, o sea, rangos de edad, o sea, ya no es una columna de carácter, sino de factor. Y esto, o sea, y los resultados, o sea, me los trajo ordenados de acuerdo a al rango que corresponden. ¿Sí? Y bueno, este último no llegué a hacerlo. Pero, o sea, lo haría, por ejemplo, haciendo el summarize, o sea, con la función summarize, o sea, acá habría que hacer como un paso previo. Primero, agrupar y después desagrupar con la función ungroup. Y entonces, o sea, hago el mini, o sea, con la función summarize puedo hacer buscar con la función min y con la función max el mínimo y el máximo de cada uno de los sueldos por puesto. Y de esa manera podría sacar después, o sea, dentro de la misma función summarize, podría sacar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una resta, o sea, y ordenar esa resta, o sea, para ver en dónde hay como mayor amplitud, ¿no? Bien. Que lo había empezado a hacer acá, pero no lo terminé. Pero bueno, esto sería así más o menos. Summarize. Sueldo. El sueldo mínimo, que sería el min de sueldo. Sueldo máximo, que sería el máximo de sueldo. Y después puedo crear una columna que sea la diferencia de sueldo, que es igual a sueldo max menos sueldo min. Entonces, cuando corro esto, diff sueldos, ahí tengo, o sea, por cada uno de los puestos, el sueldo mínimo, el sueldo máximo, y cuál es la diferencia salarial. Entonces yo acá podría agregar, digamos, o sea, un paso más, que sería una range por diff sueldo. Y entonces en técnicos de mantenimiento es donde tengo como la mayor diferencia salarial, por ejemplo.
Una pregunta, en Summarize, como que hay un límite de columnas que puedo estar agregando o si quiero, no sé, crear 15 columnas, pongo una atrás de la otra y me arma todo. Podés armar una, o sea, atrás de otra. Ah, perfecto. Sí. Bueno, ggplot2. Una de las cosas interesantes de ggplot2 es que, o sea, uno va, digamos, como de alguna manera, construyendo el gráfico como lo haría tal vez en cualquier herramienta, digamos, o sea, paso a paso, o sea. Lo cual, o sea, por un lado, o sea, tiene la ventaja de que te permite como ir probando cosas sin tener que hacer todo el desarrollo del código. Y también tiene la desventaja que, o sea, tenés que escribir un montón. Pero después, o sea, vas aprendiendo como truquitos como para ir, o sea, haciendo mucho más ágil la cosa. Entonces, este lo voy a dejar acá. O sea, este es mi gráfico, por ejemplo, de sueldos promedio por puesto. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos que, digamos, o sea, lo básico de un gráfico, o sea, lo básico para armar un gráfico es, o sea, la función, los datos y las coordenadas, ¿sí? Y después el tipo de gráfico. Entonces, por ejemplo, bueno, los datos acá van a ser, digamos, la tabla de mensuales. Recuerden que, o sea, nosotros podemos hacer, o sea, como bien detallado todo, ¿sí? A es igual a, vamos a hacer un gráfico de edad, de antigüedad mejor, y, perdón, x igual antigüedad a sueldo mejor, y en y vamos a poner, la columna antigüedad. ¿Sí? Acá no hay que confundirse con tidyverse y en vez de poner, o sea, porcentaje mayor y porcentaje, hay que poner un símbolo más. Y después le pasamos el geom, o sea, la parte geométrica, o sea, cómo queremos que se vea el gráfico. Y acá tengo, o sea, mi gráfico básico, ¿sí? En donde, o sea, en el eje X tengo los sueldos y en el eje vertical, en el eje Y, o sea, tengo la antigüedad en años, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos representa a un empleado, por ejemplo, o sea, con un sueldo X y una antigüedad aproximada de, esto debe ser más o menos 12 años, ¿sí? Esa es como la forma básica. Por ahí, esta forma de escribir el código, o sea, está bueno cuando nosotros tenemos que, por ahí, compartir lo que estamos haciendo, pero, o sea, R es como muy flexible en esto, entonces, este mismo gráfico lo podemos hacer, por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? O sea, esas son una de las cosas muy versátiles que tiene R. O sea, ya R como que de alguna manera intuye que lo primero que le vas a pasar va a ir mapeado en X y el siguiente parámetro va a estar en Y. ¿Qué otras cosas se les ocurre que podemos agregar en este gráfico? ¿El promedio?
Una línea con, no sé, algo que represente el promedio de sueldo. Sí, 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 podemos hacerlo también. ¿Qué más? ¿Cómo podríamos identificar, por ejemplo, los puestos? O sea, voy a copiar y pegar los códigos para que queden o sea, para que queden separados, ¿eh? Pero esto normalmente lo hacemos dentro del mismo, desde el mismo gráfico. A ver si es acá, pues siempre me confundo. Eh, Siempre que me confundo si va adentro o va afuera. Yo en este gráfico, por ejemplo, o sea, tengo los sueldos, y, o sea, identificados, por ejemplo, por en cada color con un tipo de puesto. No me viene del todo bien, o sea, porque tenemos como muchas categorías y se hace difícil de interpretar qué punto pertenece a cada cosa, pero bueno, es una forma de resolver esto. Por ahí algo un poquito más sencillo, si nosotros hacemos todo esto, por ejemplo, con el case when. Vamos a hacer una cosa loca. Rangos, bla, bla, bla. A ver si me sale. Group. Acá directamente vamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner los rangos de edad, por ejemplo, en X. Y vamos a poner sueldo en Y. Y vamos a poner Shion Point. Ah, no funciona. Bueno. Quería hacer los colores por rango de edad, pero tengo que hacer otras cosas y no quiero perder tiempo. Bien. Entonces tenemos este gráfico donde nosotros tenemos el puesto. Cuando hacemos gráfico de dispersión, o sea, una de las cosas muy piolas para hacer es agregar un poquito de transparencia para ver, por ejemplo, cuando hay mayor concentración. Entonces, eso lo hacemos, o sea, agregándoles, por ejemplo, el parámetro alfa. ggplot. Hacemos mensuales. X igual a antigüedad. Shion Point. Alfa
igual a 0.4. Esto lo que hace acá, por ejemplo, es, o sea, agregarle un poquito de transparencia a los puntos para que en donde haya mayor concentración podamos ver, o sea, los puntos más, más oscuros. Entonces, mientras más clarito esté el punto, más, digamos, quiere decir que hay o sea, pocos datos o un solo dato. Pero a veces puede pasar, por ejemplo, como acá, que si no tuviéramos, o sea, creado esta transparencia, nosotros no podríamos saber si en este punto hay 10 datos, o sea, 10 casos o solamente uno, ¿sí? Entonces esa es una de las funciones. Otra de las cosas que le podemos agregar es el tamaño, que podemos hacer, no sé, con un tamaño tipo 2. Y ahí, o sea, fíjense que los puntos, o sea, van cambiando de tamaño. Otro tipo de gráfico. Otro tipo de gráfico que podemos hacer es, por ejemplo, este gráfico un gráfico de barras. Entonces, yo primero, o sea, agrupo por puesto. Saco... sí. Saco esto. Entonces, primero agrupo por puesto. Calculo el sueldo promedio por cada uno de los puestos. Después con la función ggplot, acá como lo estoy usando dentro de un pipe, o sea, no hace falta que le diga, o sea, que le recuerde que los datos con los que estamos trabajando es de la tabla mensuales, pero sí le tengo que pasar, X e Y, ¿sí? Y después le tengo que decir, o sea, que el gráfico que quiero, o sea, el guión, que sea de columnas. Entonces cuando corro esto, acá tengo mi gráfico de columnas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo podemos corregir esto. O sea, una de las capas que podíamos agregar, o sea, dentro de ggplot, era, por ejemplo, la capa de coordenadas. Entonces yo con un símbolo más y un coord flip, por ejemplo, lo que hago es rotar el gráfico. ¿Sí? Y lo interesante, o sea, de R en este caso y de ggplot en particular es que, o sea, vos podés ir trabajando dentro del desde el mismo código para ir mejorándole cada cosa. Entonces, por ejemplo, en esta presentación, o sea, después lo que van a poder ver, bueno, está, o sea, el cheat sheet, o sea, digamos, el recordatorio. Después incluí, digamos, o sea, como cosas que son parte de un curso de visualización que diseñamos para DataIQ, en donde, bueno, en función de, bueno, cuánta gente va a ver el gráfico, ¿sí? O por dónde lo vamos a estar difundiendo, si la audiencia es más grande, o sea, el gráfico tiene que ser lo más simple posible, o si la audiencia es chiquita e hiperespecializada, el gráfico puede tener muchísima más complejidad, ¿no? Sí, igual con esto, más o menos depende. Yo ahora tenía que hacer unos gráficos y mi jefe dijo, tenés que hacerlo para la gente, viste, como los ejecutivos, como si fuesen niños. Bueno, Lo más simple posible, porque yo dije, bueno, pero sí, sí, sí. por eso existe esta Sí, diapositiva, digamos. ¿Sí? sí. Hay un... hay un... ¿cómo se llama este? Hans Rosling, no sé si lo ubican. ¿Dónde está el chat? No. Hans Rosling. Digamos, Hans Rosling era uno de los
era un divulgador sobre temas de salud, pobreza y demás, que, o sea, desarrolló todo, tenía una empresa que se llama Gapminder, y tiene, no sé, como 5 o 6 charlas TED, o sea, y en cada charla TED en donde presenta gráficos, el tipo lo que hace, o sea, es explicar, o sea, qué significa cada cosa dentro del gráfico. Digamos, eso me pareció, o sea, es algo fabuloso de ver cómo lo hace. Además que era genial haciendo presentaciones, o sea, con datos. Pero sí, o sea, a veces uno cuando está haciendo presentaciones tiene que pensar, bueno, o sea, en quién lo va a ver y cuánto sabe, digo. O sea, entonces sí, a veces necesitas lo que Argentina llamamos, o sea, el APB, digamos, o sea, desarrollar gráficos a prueba de bobos, ¿no? Así que sí, y otra de las cosas es que con el tema de los gráficos, o sea, uno piensa que para hacer buenos gráficos, o sea, vos tenés que hacer, digamos, o sea, como diseños, o sea, sofisticados, o sea, como nuevas formas de gráficos, y demás. Y en realidad, o sea, lo que tenés que tener siempre en claro es qué es lo que querés, o sea, transmitir con tu gráfico. Por ejemplo, o sea, con barras, líneas e incluso, o sea, gráficos de torta, que no soy muy fanático, te alcanza y te sobra, digamos. Entonces, o sea, eso o sea, y con R podés hacer cualquier tipo de gráfico. O sea, ayer estaba viendo a un flaco que hizo, digamos, un mapa de la ciudad de Buenos Aires, o sea, con los dragones de Escher, o sea, un delirio total. Ahora, o sea, después que termine la sesión, o sea, voy a buscar el tweet del flaco y se los voy a pasar porque, o sea, es una locura lo que hizo con el gráfico. Y eso está bueno como para decir, mirá todo lo que sé. Para un laburo no sé si lo haría, ¿viste? O sea, A mí lo que me cuesta particularmente, y creo que es algo general, son los colores. Yo en general siempre uso los colores de default, pero igual, es como que nunca sé si los colores combinan, porque a veces no quiero usar muchos colores, entonces hago algo un poco más tipo de la monocromático. Y llega mi jefe y me dice, no, tenés que hacer los colores bien distintos para que la gente pueda ver que realmente es una cosa distinta. Y ahí cuando hago muchos colores distintos, me dice, no, tenés que usar menos colores. Y yo estoy como, nunca sé los colores que tengo que usar. bueno, todo el tema de color lo podés ver acá, Bien. por ejemplo. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Esta es la rueda de colores. O sea, la rueda de colores lo que te permite después es, por ejemplo, o sea, digo, usar, por ejemplo, no sé, si necesitas colores análogos, ¿sí? Entonces sí, como que le podés agregar como cierta similitud a las barras o a los colores, pero, o sea, sin que representen opuestos, ¿no? Pero te permite, digamos, como agregar un poquito de variedad en los gráficos. Entonces vos, por ejemplo, decís, no sé, los ingresos, o sea, los tengo, digamos, por ejemplo, con la gama de los amarillos y naranjas. Entonces vos podés usar esta gama de amarillos y naranjas para ver, bueno, quiénes fueron ingresos por recomendaciones y quiénes fueron ingresos por búsquedas por consultora o quiénes fueron ingresos, o sea, de la base de datos, por ejemplo, ¿no? Después tenés los colores opuestos o complementarios, que, o sea, básicamente, o sea, el opuesto del amarillo es el violeta. Entonces vos, por ejemplo, podrías usar amarillo para los ingresos, ¿sí? Y violeta para la gente que se fue. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió súper. Está bien, porque quedé como en silencio. Perdón. ¿Sí? Y de hecho, o sea, hay autores que, o sea, que por ejemplo recomiendan que en vez de usar rojo y verde, porque hay un tema, o sea, a veces con el daltonismo, o sea, que el rojo y el verde parecen como, o sea, para un tipo de daltonismo o de color blindness, parece como similares, usan naranja y azul. O sea, azul para lo positivo y naranja para lo negativo. Y después, bueno, hay colores complementarios divergentes, o sea, que vendría a ser estos dos colores son lo opuesto de pero, o sea, pueden representar algo más parecido. Y después, bueno, hay toda una combinación de cosas que se pueden hacer,
que en este link lo pueden ver tranquilamente. Después hay que estar muy atento también al significado de los colores, ¿sí? Pues yo digo, bueno, por ejemplo, o sea, el rojo es un color que, o sea, digamos, está muy asociado, digamos, digamos, a connotaciones negativas, pero si yo trabajo, por ejemplo, en Coca-Cola, y la verdad que, o en un banco de sangre, en un banco de sangre, el rojo no necesariamente es algo malo, ¿sí? Y después también hay que tener en cuenta los colores que usa la empresa. O sea, yo, por ejemplo, en donde laburo, o sea, en mi empleo en DataIQ, o sea, uno de los colores de la empresa, y que también es uno de los colores de Click, es el naranja. Entonces yo no puedo usar el naranja para una connotación negativa. Pues digamos, estoy diciendo más, o sea, en esencia estoy inconscientemente diciendo que los colores de mi empresa son malos. Así que bueno, si quieren, o sea, vamos a ver cómo podemos jugar con los colores, o sea, para que representen algo, ¿sí? Para que representen esto. En internet, o sea, si ustedes ponen, por ejemplo, no sé, una página que a mí me gusta mucho, es HTML Color Codes, pero, o sea, ponen código de colores, o sea, y les aparecen cualquier cosa, o sea, esto es buenísimo. ¿Vieron esto que se llama Hex? Eso, digamos, o sea, es la representación computacional de un color, ¿sí? Esta tabla, una de las cosas que me gusta a mí, es que tiene una tabla en algún lado. Esto, ¿sí? Entonces yo puedo elegir de toda esta gama de colores, o sea, lo que yo lo que quiero. Entonces, ¿cómo suelo trabajar yo con este tipo de cosas? A ver. Las puedo poner acá. Y ahí, por ejemplo, o sea, el color, ¿sí? Está, digamos, o sea, lo puedo volcar acá. Y una pregunta, si después quiero cambiar el fuente o estas cosas también se puede. Se puede, es Tipo un poquito más alias, complejo, pero todavía no le encontré la vuelta. O sea, hay que, ok. o sea, cargar un paquete que se llama extra font, ¿sí? Y ahí, ok, Sí, pero se y puede. después, pero por ahí, por ejemplo, o sea, con extra font, o sea, vos tenés que, o sea, usar, decirle a R dónde están, ¿viste? Las fuentes de Windows, por ejemplo. Podés bajar, por ejemplo, también, o sea, fuentes de Internet, o sea, gratuitas. Mm. Las tenés que bajar dentro de la carpeta, tenés que correr un código como para que instale dentro de R todo eso, y después recién ahí puedes usar toda Mm. la fuente. Y otra preguntita, si quiero poner los data labels, por ejemplo, si quiero poner, no sé, en volante, quiero que aparezca un valor arriba o al lado de cada barra, ¿se puede también? Sí, sí, se puede, creo que con a ver, podríamos hacer, vamos a probar un geom text, que esto, stat, vamos a probar a ver si es el sueldo. Ahí para el busco. Ujú.
show.legend igual a... Bueno, te lo averiguo, o sea, te lo pongo para el Uy, lunes. se puede. Si me dices que puede, creo, No, no no, pasa nada. o sea, se puede hacer lo que quieras, o sea, se Pero puede solo hacer, buscar el código, tipo, primero es como, creo que conviene más pensar cómo quieres el gráfico y después buscar las funciones o las cosas que querés para poder hacer. de hecho, nosotros lo que Digamos. hacemos siempre, o sea, y que también está volcado acá en algún lado, o sea, antes de meternos a hacer un tablero, o sea, lo dibujamos. Después vas probando, o sea, si te gusta o no te gusta, porque capaz que en el papel queda lindo, pero después cuando lo graficás, o sea, no queda bueno. Bueno, voy a meterle. Pero bueno, esta es una de las formas, o sea, por ejemplo, de agregarle color, y después, o sea, busco cómo agregarle el texto. Por ahí en el cheat sheet ya figura esto, y me estoy haciendo bardo al pedo. Bueno, no. Bueno, pero no quiero perder tiempo con esto. Así. Entonces, yo después con esto, o sea, lo que puedo hacer es, por ejemplo, como les decía, como les explicaba en la clase pasada, digamos, acá como las variables, o sea, los puestos no tienen un orden específico en sí, o sea, este gráfico quedaría mucho mejor si las barras están ordenadas de mayor a menor. Entonces, dentro de lo que es la X, le tengo que pasar la función reorder, ¿sí? Puesto, y el criterio para ordenarlo, que va a ser sueldo promedio. ¿Sí? Cierro el paréntesis y, o sea, corro el código otra vez. Y ahí, o sea, ya me queda el gráfico ordenado. Lo que no está muy lindo acá es, por ejemplo, este eje. Sí, y aparte, o sea, por ahí está bueno de manera exploratoria, pero no, o sea, no está bueno para hacerlo para compartir, o, digamos, o para meterlo en una presentación. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Por ejemplo, con la función labs, yo le digo, bueno, el título, le paso el título, y entonces digo, bueno, el título de esto es el sueldo promedio por puesto. ¿Sí? Acá le puedo pasar un subtítulo también, o sea, qué sé yo. Qué sé yo. Business Unit, AGR más OI, por lo que sea. Le puedo pasar un caption, que sería como, por ejemplo, que va a ser como una anotación al pie de página, como para, que esto está bueno como por ejemplo para decir, como para decir, bueno, de dónde sacaste los datos, ¿sí? Y después le puedo decir, bueno, no sé, en X quiero, por ejemplo, que diga los puestos, y en Y quiero que en vez de sueldo promedio, me diga, no sé, sueldo en pesos argentinos. Y ahí, o sea, ya está un poco más legible, o sea, un poco más prolijo el gráfico. Ay, no sé por qué no me puse el subtítulo. Pero fíjense que acá abajo, o sea, está digamos, la anotación del coso. No sé por qué pasó con el subtítulo acá. Pues le puse subtítulo en vez de subtitle. Y listo. Lo interesante es que con todos los errores que tengo dentro del código, igual me tira el gráfico. Eso es buenísimo. Y que no me tire ningún mensaje de error. Bueno, y ahí sí está el gráfico completo.
Incluso una de las cosas, o sea, acá hay, dentro de esta presentación, están los principios de Tufte, ¿sí? Que Tufte fue como tal vez uno de los pioneros en sistematizar buenas prácticas para lo que es o sea, el diseño, o sea, tanto a nivel estético como a nivel ético. Y una de las cosas que dice, bueno, es maximizar el ratio de dato tinta, o sea, que esto es, por ejemplo, digamos, este es un gráfico donde no está, digamos, bien compensado el balance entre los datos, o sea, entre qué se gasta la tinta, digamos, o sea, con el fondo negro, digamos, o sea, aclarar que esto es 2007 y es 2008 con estos corchetes también es como una redundancia, digamos, o sea, le quita claridad al gráfico y te hace gastar como mucha atención en cosas o en elementos que no tienen relevancia. En cambio, fíjense en estos dos gráficos, o sea, esos mismos datos. Por ejemplo, o sea, con un fondo blanco, ya el gráfico queda mucho más limpio, e incluso, o sea, le podrías, o sea, sacar todas las etiquetas de los datos, pues ya tenés la referencia de las líneas. Entonces, ese gráfico queda mucho más limpio, y ya como se sobreentiende que en enero viene después de diciembre, no hace falta poner un corchete abajo para que diga, bueno, esto es de 2007 y esto es de 2008. Entonces acá podríamos hacer lo mismo, o sea, yo en el título del gráfico le estoy diciendo que lo que ustedes van a ver acá, o sea, es el sueldo promedio por puesto. Entonces, no hace falta que, por ejemplo, aclare, o sea, que este eje es el de los puestos y este eje es el del sueldo. Entonces, voy a copiar y pegar el código. Y X lo dejo vacío, o sea, pongo solamente las comillas, pero sin nada adentro. ¿Sí? Y ahora voy a tener el mismo gráfico, pero más limpio, porque, digamos, saqué, o sea, todo lo que es redundante, o sea, ¿sí? Digamos, esto sería como una buena práctica de visualización también. E incluso podríamos agregar un paso más, o sea, como sugería Giovanna, de poner los sueldos, o sea, el valor de los sueldos dentro del gráfico, así no hace falta que pongamos los valores de los ejes acá. ¿Sí? A ver, otro tipo de gráfico. Sergio, una pregunta. Sí, ¿Y los gráficos de acá se pueden exportar y editar en otro programa? se pueden ¿O exportar. solo los que están acá? Ujú. Sí, se pueden exportar. Por ejemplo, o sea, acá vieron digamos, en la ventana de salida, ¿sí? ¿Ven esta función donde dice export? Ajá. Ahí yo puedo o copiarlo y pegarlo, por ejemplo, para pasarlo en PowerPoint, o directamente guardarlo como un archivo. Después hay Ok, una... pero queda la imagen fija, como, o sea, los colores y lo que tengas que hacer está como está ahí. Claro, sí, Ok, ok. sí, o sea, eso lo que hace es como copiar o sea, sí, te copia tal el gráfico como estás Tal acá, y cual como lo pasa está. ahí. Ujú. Después Ok. hay otros paquetes, como por ejemplo GGBs, o sea, como que permite cierta interacción en el gráfico, o sea, que yo me pare en una barra y, por ejemplo, y me diga qué valor tiene. Pero para eso, o sea, lo tenés que poner o en una página, o digamos, o en una plataforma, o en algo que te permite esa interacción, digamos, o sea, en un PDF o en una presentación, a menos que esa presentación está hecha dentro de R, eso no va a ser posible. Si yo lo paso PowerPoint, o sea, no voy a tener ningún nivel de interacción con el gráfico. ¿Me explico?
Entonces acá vamos a pasar de vuelta al puesto. Vamos a pasar en I sueldo. Y después vamos a pasar box plot. Salió, muy bien. Vamos a... Vamos a hacerlo más simple primero y después le agregamos. Bueno, un boxplot es un gráfico que tiene como mucha información estadística. Lo usamos, o sea, siempre con gráficos, o sea, que son más que nada de... Ay, este perro, perdón. Hoy estoy con los ruidos re mal, perdonen. ¿Saben lo que es un cuartil? Sí. ¿Saben lo que es un cuartil? Creo que lo tengo acá anotado en mi cuaderno de estadística. ¿Saben lo que es la mediana? Sí, mediana, sí. Sí. Sí, también. ¿Sí? Bien. Sí, O sea, si mediana, trabajan en sí. compensaciones, o sea, por lo menos en algún momento lo escucharon, ¿no? O sea, digamos, o sea, la mediana vendría a ser como una medida de orden, ¿sí? O sea, por ejemplo, tomamos la edad de nosotros 6, la ordenamos de mayor a menor, y el valor que esté en el medio, o sea, ese va a ser la mediana, ¿sí? El cuartil, o sea, una de las características de la mediana es que divide a los datos a la mitad, o sea, es el 50% de los datos. Y ese vendría a ser el segundo cuartil. El primer cuartil, o sea, es en este orden que tenemos, representaría el valor que está en el 25% de los datos, y el tercer cuartil es el que tenemos en el 75% de los datos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, yo en este gráfico lo que tengo es, en esta barra gris, ¿sí? la mediana, ¿sí? En esta barra negra gruesa, esta parte de la caja, o sea, se llama, sería el primer cuartil, y este otro, el tercer cuartil. Las líneas, o sea, representan, digamos, la distancia intercuartil, o sea, sería, creo que esto es 1,5 veces, o sea, sí, el tercer cuartil menos el primer cuartil. ¿Sí? Y todos los puntos que vemos acá son los valores extremos, o lo que llamamos en la jerga los outliers. O sea, son valores atípicos que para ser considerado un outlier, o sea, tiene que estar por lo menos, o sea, 1,5 veces, o sea, afuera del rango intercuartil. ¿Sí? Pero bueno, en esencia todo esto son, digamos, outliers, valores extremos. Por eso acá, más adelante, digamos, en este escenario que planteaba Giovanna, o sea, si yo estoy hablando con gente que quiere los gráficos hiper sencillos, o sea, este tipo de gráficos, si bien es como mucho más preciso, ¿sí? Por ahí, o sea, es más difícil de interpretar, entonces no va a cumplir bien con su cometido, o sea, con su objetivo. Entonces yo, por ejemplo, si quiero evaluar, por ejemplo, la satisfacción promedio con las capacitaciones dentro de una empresa, ¿sí? Entonces yo tengo a todas mis actividades de formación las tengo divididas, por ejemplo, en actividades de calidad, de desarrollo profesional, de formación, que estos son posgrados, idiomas, medio ambiente, salud y seguridad, y capacitaciones técnicas. Más o menos todas tienen, salvo formación, todas tienen un porcentaje, un promedio parecido en resultados.
Pero yo no sé, por ejemplo, si acá tengo, no sé, toda la gente opinando que, o sea, que están todos concentrados acá alrededor del 5, o si tengo, no sé, un montón de gente que opina que fueron un desastre, o un montón de gente que opina, y un montón de gente que opinó que eran muy, muy buenos. Entonces eso lo podría ver acá, ¿sí? Porque, por ejemplo, en desarrollo podemos ver que hay como digamos, una amplitud mucho más grande que, por ejemplo, en medio ambiente, salud y seguridad. Pero, digamos, esto es como difícil de entender. Entonces, si yo no lo entiendo, o sea, por más que el gráfico sea mucho más preciso y me dé mucho más información, no me sirve. Entonces, por ahí después lo que puedo buscar es un punto medio. ¿Sí? Esto está hecho igual con ClickSense, pero o sea, aplica, o sea, para cualquier tipo de gráfico. Ay, no tengo gráficos no tengo una variable de tiempo como para decir, pues no, mira, no está la fecha de alta. Pero bueno, bien. Digamos una cosa. Veamos una cosa más. Mensuales. Bueno, y el boxplot, o sea, como les mostré hace un ratito, o sea, yo lo puedo usar también, digamos, con un gráfico, por ejemplo, o sea, agregándoles, por ejemplo, podría agregar en X, por ejemplo, el área, y en Y le puedo pasar el sueldo. Y entonces ahí yo podría ver, por ejemplo, o sea, toda la dispersión salarial que tengo en cada una de las áreas. ¿Sí? Bien. Vamos de vuelta con el tema del promedio. Vamos de vuelta con este gráfico. Y vamos a agregarle una capa más. Y esto. ¿Por qué no me está tomando todo esto? Creo que es esto la función. Bueno. Ahí veo cómo calcular el promedio. Otro gráfico que se usa mucho en la parte de estadística
es para analizar, por ejemplo, la distribución. Entonces, de los mensuales, o sea, yo podría ver, por ejemplo, antigüedad más GeoGIS. Y este gráfico lo que hace es como... Este gráfico lo que hace es agrupar, digamos, como en cajas, o sea, la antigüedad de cada una. Entonces, por ejemplo, cada una de estas barras, en vez de representar la edad de cada uno de los empleados, representa, digamos, como un grupo, o sea, de antigüedad que puede ir de 0 a 2 años, de 2 a 4, de 4 a 6 y así sucesivamente, ¿sí? Y esto después yo lo puedo ir controlando, o sea, con bin width igual a 20. Bins. Y ahí, o sea, jugando con ese parámetro, o sea, con bins, o sea, me va cambiando también un poco la forma del gráfico, como para buscar, bueno, cuál es o sea, la forma más, que mejor representa, ¿sí?, a cada uno de los grupos. Entonces yo acá puedo ver, bueno, o sea, que tengo como una agrupación muy grande de gente o sea, entre los 0 y los 10 años de antigüedad, ¿sí? Y que después, o sea, tengo toda una cola de gente que va, o sea, que va representando, digamos, a toda la gente que está acá atrás. Pero lo que hay que tener en claro es que estos son como grupos de edades, o sea, no son como rangos de edades, no son la edad específica de cada uno, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, lo comparo con ggplot mensuales, es antigüedad, me tira este tipo de gráfico. Entonces acá lo que me vas contando es, o sea, la cantidad de gente que sí tiene un año de antigüedad. 0 años de antigüedad, esta es la gente que tiene 1, y así sucesivamente. ¿Sí? Que de alguna manera se parece como al primer gráfico que hicimos con el histograma. Que dependiendo lo que queramos ver, por ahí, o sea, es más útil uno o más útil el otro. ¿Sí? Eso es como la parte básica de armar los gráficos. Vamos a probar una cosa más, como para hacer, o sea, vamos a hacer un gráfico de puntos, o sea, pero con la encuesta de sueldos para ver, o sea, realmente ahí cómo empezamos a ganar con un poquito de cosas con R. Entonces vamos a hacer como un subset de la encuesta de CISARMY. SARMY, que va a ser sí, vamos a poner CISARMY. Acá tenemos que hacer un select de trabajo de este archivo es un quilombo. Esperen, vamos a hacer un glimpse.
Perdón, ya sé, estoy haciendo esto en vivo, pero tuve una semana muy loca. Entonces, vamos a hacer un select de años de experiencia. De trabajo de. Y me identifico. Y inicio acá. Entonces, ahora mi objeto sysarmy, o sea, lo que estoy haciendo acá es, digamos, traerme de vuelta, porque es sysarmy, la encuesta de sysarmy tiene 48 variables, entonces no quiero jugar con todo eso, o sea, quiero solamente jugar con algunas variables nada más. Saqué, o sea, en vez de hacer el filtro directamente acá, lo puse acá afuera, porque de esa manera, esto es una buena práctica, porque eso lo que me permite hacer es, por ejemplo, desarrollar todo un análisis, no sé, en el caso de Giovanna, me imagino, ¿no? Hago un análisis para todo el grupo en Europa. Después, bueno, o sea, por ejemplo, puedo preparar un filtro para Bélgica, otro para Francia, por ejemplo, y después con el mismo código, utilizo el mismo código y solamente lo que voy cambiando va a ser el filtro. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, todo un conjunto de código para cada uno de los países, o sea, voy cambiando únicamente el filtro y listo. Entonces puedo tener, no sé, un filtro 2, o un filtro Bélgica, un filtro Francia, y entonces voy cambiando solamente el filtro y voy generando todo el código después. ¿Sí? Entonces, bueno, yo ya tengo acá este objeto que se llama sysarmy y vamos a cambiar un poquito los nombres a vamos a poner sueldo igual a sí, vamos a poner sysarmy con la función renames, sueldo. Y puesto, vamos a hacer esto primero. Vamos a separar trabajo de. Bien. Ahora hacemos un group by por puesto.
No, acá primero tengo que hacer otra cosita más, pues vamos a hacer un filtro de sueldo. Pues ya sé que acá hay, hay un par de problemitas, entonces vamos a hacer sueldo o sea, INSEE entre 20.000 y 1.000.023, 1, 2, 3. Vamos a hacer un group by por puesto y vamos a hacer un ggplot de puesto, sí, de puesto y de sueldo. Ah, porque me lo trajo como número. Entonces, filter sueldo mayor ahí y sueldo menor a 1.000.000. ¿Qué me estás haciendo? Ay, Dios, esto no está funcionando. Bueno, les pido perdón por esto. Bueno, para la próxima, o sea, en la semana les voy a mandar, les voy a mandar un video un poco más prolijo, o sea, con todo lo que, o sea, con todo lo que estaba explicando hoy acá. Voy a hacer todos los tipos de gráficos, o por lo menos tipos de gráficos más comunes, o sea, un gráfico de barras, un gráfico de líneas y algunas cosas más para incluir dentro de este tipo de gráficos, como para que sea un poco más prolijo. Pero bueno, acá digamos, en esta presentación se van a tener como algunas guías como para hacer, pero en esencia lo básico de un gráfico en ggplot es pasarle los datos, las coordenadas, y después, o sea, como les mostraba, digamos, le vas agregando como algunas capas más con los títulos, o sea, con los colores y demás, que la semana que viene lo volvemos a ver y vamos a meter un poquito de estadística también con eso, con una regresión lineal, como para empezar a ver también cuál es el sentido de R. Así eso va a estar un poco más prolijo también, ¿sí? Así que bueno, eso se lo voy a mandar, o sea, ya, no sé, el lunes o martes, o sea, de ahí se los tengo listos. ¿Sí? Buenísimo. Perfecto, muchas gracias. Yo justo Gracias. ahora estoy trabajando en una presentación que justo tengo que hacer esto, tengo que hacer un PowerPoint, enviar 3 veces por semana a todo el leadership. Entonces como que mucha presión, nunca sé los colores que usar, nunca sé cómo hacer. Así que me vino bárbaro toda la presentación, así que la voy a devorar esta semana y gracias. Bueno, mira, una cosita que podemos, y con esto cerramos, o sea, vamos a volver con algo que sí funcionó. Pues yo ya tengo, o sea, vamos a hacerlo por partes esto, o sea, de los rangos, ¿sí?
una vez, o sea, una vez que vos tenés un gráfico hecho digamos, una columna que ya es un factor, ¿sí? O sea, vos una vez que tenés una columna que ya es un factor, vos le podés, digamos, como asignar, como veíamos recién con la función levels, un orden, ¿sí? Entonces, o sea, si vos pongas primero dentro por ejemplo, lo que pongas primero dentro de este código, ¿sí? Va a aparecer primero, después en lo demás, ¿sí? Entonces vos, por ejemplo, vos podrías decir, bueno, o sea, colores, ¿sí? Entonces yo acá tengo, o sea, 4 niveles, ¿no? Entonces, le puedo decir que sean red, no, esto en minúscula, blue, green y no sé, black o gris. Estoy poniendo cualquier cosa, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo si quiero hacer rangos, edad, un gráfico de ggplot de rangos de edad, por ejemplo, o sea, el objeto rango de edad, ¿no? Entonces en AES pongo en la X, en el valor de X, rangos edad, en Y puedo poner ay, ¿qué sería esto? Sueldo promedio, puedo poner un guión col, y después le puedo agregar como una capa más que se llama scale, esto sería x manual, que sería value equal colores. Entonces, esa parte del código, o sea, lo que me hace es, o sea, simplemente el gráfico. Después le agrego otra capa más, o sea, con una parte del tema, ¿sí? Que sería esto. En serio. Podés usar continuos o podés usar discreto. O sea, discreto es, o sea, sin decimales. O sea, en este caso. Vamos a usar continuos. Ah, no, es Escape Field Manual era. Sería, y acá le ponemos colores. Y no. No pasa nada, creo que tu compu necesita descansar un poco. Sí, no, pero o sea, lo que me da, o sea, lo que da muchísima bronca es que esto normalmente lo hago. No, yo también cuando hago macros en Excel pasó también que tú una vez que pasé 2 días seguidos haciendo una macro, corría re bien y en el momento que la fui a usar me daba como que había pasado la cantidad de caracteres. Y esto no me había pasado todas las veces que la probé, pero el día que realmente la necesito, esto pasó así. Sí, bueno, en 2 minutos te paso cómo es el código, pero, o sea, vos le podés agregar, digamos, como una capa más al coso, que de hecho lo tengo.
Lo tengo en otro gráfico, o sea, en otro código, en otro proyecto. ¿Ves con esto? Con esta función, scale-fill manual, ¿sí? Que acá, o sea, yo creé, digamos, o sea, un vector con los colores, ¿sí? Y con scale fill manual, o sea, vos les decís, o sea, ahí se los copio. Se los copio en el chat y se los paso. Bueno, ni el chat me funciona hoy. Los paso en Slack. Todos tenemos problemas Sí, así siempre. estos No, días. pero, o sea, me da muchísima vergüenza, me da muchísima vergüenza porque ustedes están haciendo también, o sea, todo un esfuerzo para levantarse temprano, un sábado y demás, y la verdad, o sea, me da muchísima vergüenza esto. No, para Ni nada. te preocupes. Esto quien tiene un poco de programación sabe que las cosas justamente, la regla es casi que nunca salga bien y después con mucho esfuerzo no ve los detalles, lo que pasa. Sí, Yo no, te pero freno un montón. Para mí está re buena las clases, así que no. no, pero, o Sí. sea, igual no tendría que haber sido así. Entonces, primero, o sea, yo, por ejemplo, ese código que le estoy pasando es para diferenciar hombres de mujeres. Entonces, GenCall, o sea, ahí, o sea, va a tener un vector, o sea, con los dos colores, por ejemplo, no sé, entre comillas, o sea, le pongo red y blue. Y después cuando hago el gráfico, o sea, le agrego una capa que diga Scale Fill Manual, ¿sí? Y en valores le pongo GenCall, y eso me va a traer, o sea, los colores ya codificados, o sea, que le tengo acá. O sea, también le podría pasar, o sea, en gen-call, o sea, le podría pasar, por ejemplo, o sea, un código hexadecimal, que va siempre con un asterisco, o sea, con un hashtag, y no sé, y 6 números, o puede ir también una letra hasta la F, qué sé yo. O, entre comillas, coso y no sé, F6, F4, F6, por ejemplo. Bien. ¿Sí? Entonces, eso está bueno porque, mira, en Slack te dice cuál es el color. Eso está bueno, o sea, y hacerlo fuera de todo el código, o sea, fíjense que en este choclo, digamos, o sea, yo estos colores se los estoy poniendo por afuera, o sea, se los pongo acá, ahí están definidos los colores, porque, por ejemplo, si yo tengo que hacer, que de hecho me pasó, tenía que hacer todo un informe, o sea, de una encuesta de clima, en donde nada, iba jugando con los colores, qué sé yo, y después, bueno, los tuve que reemplazar a todos. Si yo especifico el color para cada uno de los códigos que tengo que hacer, es un quilombo. En cambio, o sea, si yo el color lo paso afuera, y después me dice, no, o sea, ese color, o sea, es muy feo, quiero otro, lo cambias afuera del código y ya no tenés que rehacer todo. ¿Sí? Después otro truquito genial de este gráfico en particular. ¿Funcionará esto? No.
2 segunditos. O sea, en este gráfico lo que estoy haciendo, lo que quería hacer, digamos, o sea, lo que quería hacer recién es cargar, digamos, o sea, el género, o sea, el puesto, el sueldo bruto, ¿sí? Ahí, o sea, le cambiaba después los nombres. Después hacía un filtro, digamos, o sea, pues en esta encuesta vas a tener fácil como 50 puestos, o sea, relevados. Que en realidad, o sea, es una encuesta donde la gente va y completa, o sea, no es que es una encuesta tipo la de Mercer o la de Hey, en donde ellos relevan a sus clientes y relevan todos los puestos de los clientes. Esto es una comunidad abierta en donde incluso hay, no sé, reclutadores de empresas de sistemas. Entonces lo que hacen es completan cualquier cosa. Entonces vamos a ver acá. Bueno, todavía está leyendo el otro, ¿qué pasó? Y entonces acá lo que quería hacer, o sea, este gráfico lo que intenta hacer es una comparación entre los sueldos entre hombres y mujeres. ¿Sí? Y este es todo el código para hacer todo eso. O sea, tienen que cargar toda la parte de encuesta de CISARMI como estaba antes. ¿Sí? Y copian y pegan todo ese código si quieren para ver qué hace ese. Para ver qué hace todo este código en el coso. ¿Sí? Que eso en esencia lo que va a hacer es este gráfico. Y este era, digamos, el gráfico que estaba haciendo con ese código, ¿sí? Está bastante piola. Entonces yo sí que quiero, no sé, en vez de a los hombres, en vez de ponerlo en celeste, lo quiero poner en amarillo, simplemente cambio el código hex del color y listo. O sea, con eso ya lo logro. Así, bueno. Bueno, entonces ahora, o sea, después me voy a poner a hacer todo esto de vuelta un poco más prolijo, así se los mando en video. Si les voy a pasar después por Slack, vieron que les conté en la primera sesión que hay grupos de R, o sea, que hacen actividades abiertas y demás, y justo el lunes y martes va a haber una actividad, o sea, organizada por Art Ladies Buenos Aires y otro por R en Buenos Aires. En uno van a enseñar, en el lunes van a enseñar, digamos, toda la parte de Git, o sea, como para usar GitHub, no sé si escuchan hablar de eso alguna vez, que son repositorios donde uno puede compartir el código, e incluso, no sé, si trabajáramos todos en un mismo proyecto, podríamos, digamos, ir trabajando en etapas, corrigiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Anótense, así, o sea, están, digamos, así están, después reciben las notificaciones de lo que
de lo que van, o sea, de las próximas actividades. No importa si no entienden nada, pues, o sea, tampoco tienen que entender todo, pero, viste, empezar a escuchar de ese tipo de cosas va a estar bueno. Y el martes, o sea, la comunidad de R en español en general está, digamos, o sea, haciendo toda como una actividad sobre los 30 días de gráficos, digamos, en honor a una científica que hizo mucho, digamos, por el tema de visualización y demás, que se llama Florencia Nottingham. Entonces están haciendo, digamos, un tipo de gráfico por día. Así que tienen la oportunidad perfecta, digamos, o sea, como para practicar y ver los distintos tipos de gráficos. No se tienen que matar haciendo formatos ni nada por el estilo. Está bueno, digamos, ir probando cada cosa. Y el martes van a explicar, no sé, un tipo de gráficos en especial que ahora no me acuerdo. Así que bueno, después si quieren en Twitter, o sea, enganchense en esa. Pues total es como lo que le pasé recién hoy, es ggplot, los datos, la ES y el tipo de gráfico al final, y con eso ya es suficiente. Perfecto, clarísimo. Así que bueno, nada. Y después lo único que les piden que compartan es, o sea, que le pongan el hashtag 30 días de gráficos. Así que bueno, nada, seguimos en contacto. Les voy a mandar más material más prolijo en la semana. Y nada, y hablamos. ¿Sí? Perfecto, Buenísimo, muchas gracias. gracias. Gracias, buen fin de Gracias a semana. todos. Adiós. Chao. Chao, chao.